Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. Presenta la misteriosa ceremonia de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame, como saben, sufrió un extraño incendio en el 2019 y 5 años después ha recibido una ceremonia de reinauguración bastante curiosa y que recuerda y tiene muchas conexiones con el cortometraje de iPetCo. Y de hecho, la historia de la catedral está muy relacionada con temas de la masonería y es muy curioso que asistieron líderes mundiales a esta ceremonia. Claro que tiene un significado importante, cultural e histórico, pero la catedral también tiene un significado muy importante para ciertas logias, la masonería, el ocultismo y demás cosas. Pero bueno, quiero platicarles un detalle muy importante y la conexión con iPetCo. Bueno, rapidísimo les platico. La catedral se construyó en 1163 y se terminó después de muchos esfuerzos en el año 1345. Ha recibido muchísimas restauraciones debido a problemas que ha tenido por el paso del tiempo, obviamente, pero también, por ejemplo, por la Revolución Francesa, donde fue gravemente dañada, destruida y saqueada. También, un tiempo se utilizó como almacén, otro tiempo fue restaurada y ahí, dato curioso, Napoleón Bonaparte se coronaría emperador. Y déjenme ese detalle porque hay algunos analistas o investigadores que aseguran que en la historia del mundo han habido dos anticristos. Uno de ellos es Napoleón Bonaparte. Entonces, que él se haya coronado en Notre Dame y que hay una referencia a Notre Dame en el corto de iPetCo y su conexión con el anticristo, de veras es muy llamativo. Pero bueno, les voy a platicar. Ha estado muy relacionada con la masonería, como les decía. Por ejemplo, un importante escritor, Víctor Hugo, hizo una novela en referencia a Notre Dame, Nuestra Señora de París. Y recibió también una importante restauración en 1845 por un arquitecto llamado Jean Viollet-le-Duc, que era masón. Pero bueno, no nos adelantemos, nada más hay que recordar el nombre de ese arquitecto porque sí tiene mucho que ver con algunos acontecimientos y algo muy importante, que es el secreto de la aguja de Notre Dame. Pero bueno, pasando esto. Bueno, el 15 de abril del 2019 hubo un extraño incendio que la versión oficial asegura que fue un accidente muy grave y que provocó que una parte del teclado y del techo, en especial donde está ubicada la aguja, se demoliera, se cayera. Fue un incendio muy importante, hubo un gran daño, se perdieron algunas piezas de arte sacro, se pudieron proteger y salvar otras, en especial una reliquia que ya les contaré. Y bueno, en este incendio pues inmediatamente se abrió una cuenta de banco para que la gente pudiera hacer diferentes donativos. En menos de 24 horas, según varios medios, se reunieron más de 800 millones de euros para poder ayudar a su restauración. Es decir, hubo mucho presupuesto y les voy a platicar quién fue uno de los principales donadores. Muy interesante. ¿Quiénes fueron de los donadores? Es llamativo. Pero bueno, entonces ha permanecido durante 5 años en esta gran restauración. Y como les digo, una de las partes que se dañó, que se destruyó, fue la aguja. Y hay un secreto muy interesante que tiene que ver con la aguja. Dos secretos o dos detalles muy curiosos y los vamos a platicar. El misterio de la aguja de Notre Dame. Bueno, pues déjenme decirles
que encontré un artículo hablando de la masonería. Hay un artículo de un diario español de un catedrático de historia medieval de la Universidad de Zaragoza, que en el 2006, se llama Luis Corral, recibió un permiso especial junto con la profesora Madeleine Lazar de la Soborna para poder entrar a Notre Dame y poder conocer pues la parte interior y visitar una parte que estaba abajo de la aguja. Bueno, esta aguja de 750 toneladas de madera revestida de plomo tenía una placa de 50 por 20 centímetros que estaba adornada por una simbología masónica. Estaba inscrita una curiosa leyenda. Esta flecha se hizo en el año 1859 por M. Viollet-le-Duc, que les comentaba, el arquitecto que hizo la restauración, arquitecto de la catedral, por Balú, empresa de carpintería, siendo George capaz de los compañeros carpinteros el deber de la libertad. Y en la parte de abajo se puede ver claramente el símbolo de la masonería. Bueno, la placa y obviamente la aguja fueron destruidas por el fuego, pero demostraban que parte de la restauración de Notre Dame en el siglo XIX fue hecha por masones iniciados. Eugène Viollet-le-Duc se sospechaba que era masón, pero también hubo otros arquitectos, Jean-Baptiste Lassus y otro llamado George, que se menciona en la placa, llamado Henry George. Todos pertenecían a la masonería y que también estuvieron detrás de la construcción y de la restauración de otros lugares como la Santa Capilla de París, el monasterio de Mont Saint-Michel, la Basílica de Vézelay y la Catedral de Orleans, y todas tienen además referencias a la masonería. Ahí se menciona a Balú, bueno, es una empresa de carpintería de prestigio de esa época que también estaba integrada por masones. Esa logia se llamaban los carpinteros del deber y se identificaban entre sí por unos pequeños bastones de metal que llevaban prendidos en las solapas. Era un símbolo que remitía a sus métodos de aprendizaje. Los neófitos, los que querían entrar a la masonería, renunciaban a su vida normal durante un periodo de 4 a 7 años en los que iban de ciudad a ciudad haciendo lo que llamaban el Tour de France. En cada orbe eran acogidos e iniciados secretamente en aspectos de su oficio. George y Violet trabajaron juntos durante más de 2 décadas detrás de la reconstrucción de Notre Dame. Cuando empezaron sus trabajos en 1844, la aguja no existía porque la original había sido dañada en la Revolución Francesa, así que ellos la restauraron, o bueno, la volvieron a hacer, y lo hicieron con más de 2,5 millones de francos, debido a que las autoridades estaban muy interesadas gracias a la fama que se había adquirido por la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, y como les digo, Víctor Hugo era masón. O sea, todo tiene que ver con la masonería. Bueno, el vínculo entre masones y catedrales viene de muy lejos. De hecho, su mitología explica que los primeros masones fueron los obreros que levantaron los templos como Notre Dame en la Edad Media, o sea, desde el inicio, y que todos guardan el secreto. Eran los albañiles que tenían los secretos les transmitió presuntamente Hiram, el arquitecto del templo de Salomón en Jerusalén. Bueno, pues aquí no solamente termina esta historia. Resulta que, como saben, esta aguja se dañó de una forma muy particular durante el incendio. La situación es que muchos han hecho la conexión que la forma en la que se cayó es exactamente igual a lo que aparece en el cortometraje de iPad Go. ¿Te acuerdan de ese cortometraje que muestra la caída de la civilización actual, la tercera fiesta mundial? Y miren, ahí está cómo está la caída exacta de la aguja de Notre Dame, y la caída se ve igualito en el corto de iPad Go. La verdad es que no es la única coincidencia en el cortometraje que señala a la Catedral de Notre Dame.
Y aquí es donde empieza todo a ponerse más curioso. Resulta que uno de los asistentes es Trump. Bueno, fue Trump. El evento se realizó el 7 de diciembre del 2024. Bueno, déjenme decirle que el 14 de junio de 1946 es la fecha de nacimiento de Trump. Si se cuentan 28.666 días al 7 de diciembre del 2024, o sea, 666. 28.666 días da el 7 de diciembre de 2024, que es cuando se realizó la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame. Y en el corto de iPad Go, precisamente cuando está Bush leyendo ese libro para niños, en esa escena, ahí aparece en un recuadro el número 7 y luego el reloj 12, o sea, 7 de diciembre. Y ahí, bueno, hay quienes aseguran, porque está muy fuerte el hilo ahí en X, asegurando que en el corto de iPad Go se habla sobre la ceremonia de Notre Dame. Y bueno, hablando de esta ceremonia, se llamó The Rising Phoenix. Es muy curioso porque el fénix tiene una simbología muy importante. Dentro de la masonería, la hermética, los rosacruces, todas esas sociedades iniciáticas mostraban al fénix como un símbolo de alquimia. Entonces, también para la masonería el fénix es Lucifer. Bueno, el caso es que han colocado arriba de la catedral el fénix ya que volvieron a reconstruir, ¿no? Es un símbolo muy importante. Casualmente en las Olimpiadas también tocó una banda que se llamaba Phoenix y también se pudo ver un Phoenix, no sé, muy raro, ¿no? Bueno, volviendo a la ceremonia, pues hubo varios asistentes que llamaron la atención. Uno de ellos fue Trump, que la verdad es que con tantas actividades que está haciendo todavía no toma la investidura, pero pues se dio un tiempo para ir. Es muy llamativo que haya ido él, sin embargo la conexión con la fecha de su nacimiento lo hace un poco más extraño. Pues él asistió, obviamente también Macron, su esposa, también asistió Jill Biden, también Elon Musk. De hecho, Elon Musk fue uno de los principales que donaron, y también otro de los que asistió ahí fue el esposo y Salma Hayek. Su esposo, que ya sabemos es francés, es dueño de varias empresas importantes de moda como Gucci y Balenciaga, y él donó más de 113 millones de euros para la restauración de Notre Dame, así que también estuvieron ahí. Pero bueno, fue muy curioso. Resulta que también hay un detalle que muchos han señalado llamativo que tiene que ver con iPad Go. Y es que, como pueden observar, la entrada principal, bueno, es esta, es uno de los símbolos más importantes. De hecho, una parte de la ceremonia ocurrió ahí. Y varios líderes se tomaron una foto enfrente de la puerta, entre ellos Elon Musk, Trump, todos los que les mencioné, se tomaron ahí pues una fotografía, un momento para posar frente a la puerta. Ahí es donde todo se vuelve más extraño. Es que resulta que en el cortometraje de iPad Go, precisamente de una puerta bastante parecida, bastante similar, de ahí es de donde sale el anticristo. Ahí está. Entonces muchos hicieron referencia a que en el corto de iPad Go el anticristo sale de una puerta similar donde se hizo la ceremonia, donde estuvo Macron, donde estuvo Trump, donde estuvo Elon Musk. Y bueno, pues y en el corto pues aparece saliendo de esa puerta. O sea que muchos lo relacionan que alguno de los personajes que podría haber estado ahí, quizá sea el anticristo. Si quieren que haga una especial o un video hablando de quién podría ser el anticristo, déjenme en los comentarios y a ver si me animo a hacerlo. Bueno, el caso es que
pues ahí está. Y luego aparte que la conexión de que la caída de Notre Dame, que ahí sale referida con la caída de la aguja como un indicio, ¿no? Entonces sí, es muy, muy curioso. Pero no es la única coincidencia que podemos ver. Y aquí vemos que está arriba la pirámide, el ojo, o sea que este no es Jesús, sino es el anticristo, ¿no? El falso Mesías. Ok, eso aparece en el cortometraje de iPetco. Bueno, pues no solamente esa es la única coincidencia, les voy a contar que hay otras que sí me llamaron la atención. Ahí está. También aparece esta que sale abajo, pues es la gárgola que estaba arriba de la Catedral de Notre Dame y que también aparece en iPetco. O sea que hay muchísimas referencias que han encontrado entre esto, ¿no? Y otra muy importante es la corona de espinas, ya saben, la de Jesús y todo eso, ¿no? Bueno, pues resulta que aparece ahí en iPetco y resulta esta historia que esta corona de espinas, que es una de las reliquias más importantes que ha pasado a lo largo de la historia, estaba en Notre Dame. Se cree que es la que tenía Jesús. Bueno, cada quien puede creer o no creer. Ya, mejor no doy mi opinión, pero bueno. El caso es que es una reliquia muy importante venerada por los católicos y regresó ese viernes a la Catedral de Notre Dame. Fue salvada de las llamas en el incendio. Y bueno, la corona es una banda circular de ramas envueltas en un tubo dorado. Tuvo su vuelta de lugar histórico en una ceremonia presidida por el arzobispo de París, al que asistieron caballeros y damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. Y la reliquia fue mencionada por primera vez por peregrinos de Jerusalén en el siglo V, antes de ser trasladada a Constantinopla en el siglo X. En 1239 fue adquirida por el rey Luis IX de Francia, quien la llevó a París y la guardó en Notre Dame. Ahí está, y bueno, pues fue salvada durante el incendio y acaba de ser restaurada. Bueno, la acaban de regresar en esa misma ceremonia y esa corona pues aparece en iPetco. La verdad es que sí, son muchas las coincidencias. Pero bueno, déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas. O sea que lo que estoy tratando de decir es que para muchos la ceremonia de Notre Dame, la historia de Notre Dame tiene que ver con el nacimiento o con la llegada o con el ascenso del anticristo. Déjenme sus comentarios.